De pronto el jerarca lanzó un último grito y expiró. Fieles al conocimiento de la vida y la muerte, los hombres del pueblo cubrieron el cuerpo inerte con brebajes de hierbas. Lo sometieron al secular procedimiento de momificación aprendido por sus antepasados del otro lado de los Andes. Llevaron el cadáver hasta lo alto y allí lo dejaron, envuelto en mantos y lágrimas, para que empezase a vivir con los otros difuntos. En algún lugar del tiempo, el viejo curaca siguió dando órdenes, y éstas se cumplieron en el mundo de los muertos. Más allá del mito o la leyenda, la muerte en el antiguo Perú representó solo un hito en el curso de la existencia de la persona. Llegada la vida a ese límite, el individuo o su espíritu pasaba a otro estado de existencia en el que, sin embargo, conservaba propiedades, derechos y necesidades que tuvo en vida. Así, es notorio el hecho de que siempre los cadáveres eran sepultados rodeados de alimentos y utensilios. Y no son pocas las historias conocidas sobre dolidas viudas que debieron acompañar la muerte del jerarca con su propia muerte. Debían seguir atendiéndolo y satisfaciéndolo más allá de la vida. No era el mundo de los muertos un espacio dividido en el que alcanzaran premio los hombres buenos y sufrimiento eterno los malos. Era, en el Perú antiguo, una suerte de reproducción metafísica del mundo de los vivos. Se repetían las diferencias sociales, los privilegios, los vasallajes, el orden. La vida y la muerte eran dos etapas de un hecho continuo. Para sobrevivir más allá de la muerte, había, sin embargo, una necesidad: la conservación del cadáver. Su desaparición, su desintegración, podían acarrear la muerte definitiva, la extinción del difunto. A lo largo del tiempo, se desarrollan así las técnicas de momificación. Paralelamente, el hombre entiende que el cadáver debe preservarse no solo del paso del tiempo, sino de otros enemigos: la lluvia, el viento, los vivos. Surgen de esa manera, en el curso de los siglos, diversos tipos de sepultura, desde el enterramiento como en las necrópolis de Paracas o Nazca, hasta las chulpas o torres funerarias de Sillustani, pasando por las ventanas de Otusco, verdaderos nichos ancestrales. En el departamento de Amazonas, allá donde la piedra y la nieve de los Andes dejan su lugar a la selva enmarañada y la humedad, se encuentra un tipo singular de sepultura. Es lo que se ha dado en llamar ayamarcas o pueblos de difuntos. Entre los ríos Marañón e Imasa se ubica una extensa zona en la que el hombre transformó el paisaje. Llegado de los valles empobrecidos y de laderas de tierras agotadas, el primer chachapoya se perdió en la vegetación espesa. A duras penas, aceptó el aire líquido y brumoso. Detrás de él llegaron otros. Con las manos lucharon contra la maleza, con la chaquitaglia domesticaron la tierra. Allí se quedaron y fueron pueblo. Las casitas construidas con maderas, porque antes había maderitas de Ichpingo, pero ahora ya están agotando las maderas porque ya están pocas las montañas. Las montañas están retiradas por motivo de que hay mucha generación. Y antes las montañitas eran muy amplias porque poca era la generación. Cuando yo era niño, las montañitas eran muy grandes todavía, pero ahora ya están pocos. Chachapoya se llamaron. Fueron ellos quienes en lo alto de las paredes de piedra
edificaron ayahuasis o casas funerarias y dejaron en los farallones esos mausoleos que parecen configurar réplicas reducidas de los pueblos de los vivos. Nos encontramos en un lugar relativamente cercano al Alto Utcubamba, y aquí se encuentran unas casitas, llamadas casitas, en realidad son criptas, son mausoleos regios. Estos mausoleos fueron divisados por primera vez en el siglo pasado. Un viajero francés estuvo acá, Charles Wiener, y hizo inclusive un diagrama. Luego, en 1948, los esposos Reichlen, franceses también, en sus reconocimientos arqueológicos que realizaron acá en Amazonas, no solamente mencionan este sitio de Santo Tomás, sino que también realizaron estudios en el lugar. Sin embargo, no ofrecen diseños, no ofrecen resultados topográficos. Ahora estamos repitiendo en buena cuenta lo que hubiera querido hacer Charles Wiener, un trabajo completo topográfico. Nosotros tenemos ahora esa ocasión con el equipo de topógrafos que nos acompaña. Creo que tenemos ya algo así como una docena de grupos de estas casitas. Las expediciones Antisuyo, organizadas por el Instituto de Arqueología Amazónica y conducidas por el arqueólogo peruano Federico Kaufmann-Doig, sometieron a estudio varios grupos de ayamarcas en 1984 y 1985. En la misma zona de Rebash, donde se encuentran los mausoleos mencionados por el viajero francés Wiener, las expediciones Antisuyo lograron identificar varios otros grupos totalmente inéditos, y en los alrededores cerca de una docena que jamás habían sido vistos. Se trata de mausoleos con muros de piedra y argamasa, cuyas paredes enlucidas muestran decoración pictórica de diversa índole. Hay sectores donde ocres y rojos predominan, y otros donde la superficie de la pared se encuentra salpicada de dibujos, animales, plantas, hombres y símbolos de una escenografía mágica para el mundo de los muertos. También signos de un lenguaje críptico que se repiten como una letanía gráfica. Extrañas T's y cruces, círculos que se reproducen hacia su infinito concéntrico. Los constructores de estos misteriosos pueblos de difuntos techaron las casas solo por fidelidad arquitectónica. En realidad, los mausoleos están protegidos de la lluvia por hallarse en cavidades hechas en la piedra por la mano del hombre. Pero todas las precauciones no resultaron suficientes. Los cadáveres fueron presa de aves de rapiña y roedores, y a lo largo de los siglos se sumaron a ellos manos depredadoras, unas tratando de borrar vestigios de una fe y una historia que les eran ajenas, otras buscando entre los restos brillos y riquezas de leyenda. Los pasados han sido indios, por lo menos, ¿no? Entonces los indios ellos han trabajado así, y han dejado recuerdos. Cuando Inca ofreció un cuarto de plata y otro cuarto de oro, ¿no es cierto? Entonces ahí fue que toditos, porque los indios no conocían caballos, ¿no? Entonces los españoles llegaron con caballos y todos los indios entonces se subían a los cerros y se enterraban ellos. ¿Se enterraban? Se enterraban entonces debajo de piedras, entonces de esa manera llegaban. ¿Y sus riquezas dónde las han puesto? Juntamente enterradas. Los arqueólogos encontraron los mausoleos prácticamente vacíos. Trozos de huesos y cerámica confirmaron su carácter funerario.
y los ayahuasis, tantas veces profanados desde tiempos lejanos, repitieron el silencio de la muerte. Con el rumor del Utcubamba viniendo del fondo de la quebrada, los farallones de la margen izquierda del río esconden otros pueblos de difuntos. De ellos, las expediciones Antisuyo han logrado identificar varios grupos funerarios alejados de Rebash. Por ejemplo, este, en Tingor, o este, en Guan, o este otro, de formas circulares, en Petue. De las viejas tumbas de piedra quedan, en muchos casos, solo escombros, restos de frisos cuya simbología se perdió en el tiempo. Queda también, no obstante, como una orgullosa victoria sobre la muerte, una forma de enterramiento singular, el Purum Machu. Este es el sitio de Tingorbamba, que fue dado a conocer por Savoy hace ya varios años. Y estoy en este momento en el sector tradicional, en el sector que conoció Savoy y que difundió a través de una buena fotografía. Pero he quedado gratamente sorprendido al ver que además de este sector hay otros que no mencionó Savoy y que son de sumo interés. En la parte alta hay una serie de construcciones a modo de casas funerarias, y es así como acá podemos ver reunidos dos fases, dos tipos de enterramiento distintas. Uno, el de las casas, como en Santo Tomás, donde adquieren su forma típica, su característica, su elegancia, y al mismo tiempo, reunidos en esta misma peña, están los sarcófagos. Muchos muertos murieron al desaparecer sus cuerpos, pero otros en secretos lugares sobrevivieron. Sus momias se preservaron en tumbas ignotas y aún hoy siguen retando al tiempo. Una de ellas fue ubicada por la expedición Antisuyo 86 en un lugar oculto e inaccesible, detrás de una ancha pared que los arqueólogos aún no se han atrevido a franquear por respeto a los que allí reposan. Pero deberán hacerlo tarde o temprano, antes que lleguen manos profanas ávidas de saqueo. ¿Esas son, no? Este sitio. Este es. Hemos encontrado este sitio no mencionado por los anteriores exploradores. ¿Crees que haya pasado por acá gente? No creo. No, la gente al tocar hubiera firmas, no hay nada. Los descendientes de los chachapoyas continuaron el trabajo iniciado hace siglos. Con la memoria lejana del Ande, persistieron en su lucha por dominar la selva. Levantaron pueblos. Antes, cuando éramos pequeños nosotros, aquí no habitaba todavía gente. La gente de ahora habitaba aquí en Rebash, que se le dice. Nuestros primeros padres vivían en Rebash. ¿Acaso aquí, en los patios vetustos de las casas, entre niños que repiten el viejo ritual del hilo y el telar? ¿Acaso aquí, esos muertos, los que no murieron, sigan viviendo?